Si quieres hacemos un repaso rápido de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿vale? Y volvemos ahí un poco, que era la de Es que yo definición. me quedé cuando estabas explicando el bracing. Vale, bueno, en verdad casi podemos empezar. Si quieres, vuelve a explicar el core y Claro, por el bracing. mejor. Mira, yo quería añadir cuando has dicho que a lo mejor la gente no conoce qué es el bracing y el Halloween, pero sí que a veces practicando su entrenamiento les puede decir su entrenador, haz un bloque el abdominal o el core o mete el ombligo adentro, ¿no? Pues son como similitudes y como para hablar en el idioma de ellos, a lo mejor eso sí les suena más y es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, eso es. Es como, por así decir eso, si lo hacemos en analogía, lo que pedimos como entrenadores a veces bloquea, es decir, es como dar un bloque a nivel de todo lo que sea la parte abdominal, y la otra sería como meter el ombligo hacia adentro. Es decir, el Halloween sería... Exacto, eso sí se escucha. Exacto, es lo que más se escucha ahí. Recordad que hemos dicho, ¿vale? Que el core, por así decir, no solamente englobaría la parte de abdominal, que es lo que se ha perdido en otro vídeo, que sería como hay gente que cuando se está definiendo, se está incluyendo incluso en algunos casos los hombros, y es muy común Sí. que la gente incluya la parte de lo que sería el glúteo, además de todo lo que sería el abdominal y la zona lumbar. Uh-huh. Pues creo que más o menos hemos comentado bastante recogiendo un poco lo que hemos dejado antes atrás, ¿vale? Y seguimos si quieres. Si como tú sabes algo más de hipopresivo, por si quieres comentar algo de ello y relacionarlo con el Halloween y demás. Sí, bueno, los hipopresivos pues es una técnica que yo hice la formación hace bastantes años y luego pues he hecho otras formaciones y bueno, en fin. Tienen poca evidencia científica, eso no es discutible, pero es verdad que a muchas personas les está funcionando y les está ayudando. Y yo lo relaciono con el Halloween, porque cuando tú haces hipopresivos, la exhalación profunda que se hace es un hundimiento abdominal, ¿no? Entonces los pongo más o menos pues que es casi la misma práctica, aparte de luego ya el tema de la apnea, etcétera. Sí, al final es como que se vende como cuando haces pilates, que se te vende un método, cuando luego ese Claro. método es una herramienta, realmente. Es decir, tú te encuentras que la gente que realmente no sabe de actividad física, o no ha estudiado la carrera, o no ha estudiado un TAFA y no tiene suficiente conocimiento, sí es verdad que aprende el método y lo único que sabe hacer es reproducir un método. Pero claro, cuando tienes el conocimiento, lo que tú coges es esa herramienta y no tienes por qué crear clases solamente de hipopresivo, sino a lo mejor lo vendes como hipopresivo porque es una marca, al fin y al cabo, y la gente muchas veces va, Marketing hecho. eso es, y la gente va buscando eso porque Plan Rubio, etcétera, etcétera, lo han vendido muy bien, pero luego tú como profesional generas Halloween, puedes incluso generar hipopresivo, pero también, claro, también metes otras cosas a lo mejor que no tienen que ver con esa parte. Sí, como entrenadores no tenemos que, yo creo que no hay que casarse con ningún método y como clientes y como personas de la calle tampoco hay que buscar solo un método porque la ciencia va avanzando, es abierta y no puedes solo centrarte en una cosa como si fuera la panacea. Entonces hay que coger las cosas buenas de cada sitio si es que las hay. Claro, y uniendo con eso, por ejemplo, lo que viene bien es pensar, cuando dicen entonces que si no cojo un método, ¿cómo trabajo el abdomen? ¿Qué me recomendáis? Y es lo que siempre hablamos del tema de trabajar en diferentes planos, que sería, pues yo tengo este plano, tengo este y luego tengo este. Entonces, eso para no hacerlo complicado, porque es muy difícil, es decir, nos cuesta muchas veces a los propios entrenadores pensar en plano y las personas normales y corrientes lo va a ser bastante más complicado, pues empezamos a hablar de movimientos de lo que sean antiextensión, antiflexión y antirrotación. Sí, incluso eso también suena un poco a chino. Al final es evitar los movimientos, ¿no? Como la contracción isométrica y, y mantener la estabilidad y la activación, aunque tengas perturbaciones de fuera, ¿no? Que es la función para la que está el core, para mantener tu espalda estable ante perturbaciones externas. Claro, y al final básicamente lo que es decir, de los nombres, esto de antiextensión, por ejemplo, tú tienes la antiextensión que sería cuando tú estás haciendo una plancha, por ponerlo con una parte así que se ve fácil, lo que tú evitas es que la espalda se extienda, se te extienda. Estás evitando la lumbar y por eso se llama antiextensión. Entonces, cualquier movimiento donde tú evitas que la
lumbar haga esto, sería un movimiento de extensión. No tiene que ser siempre puesto boca abajo, sino que también puede ser tumbado boca arriba. Y si yo estoy boca arriba y estoy estirando las piernas, esos movimientos son de antiextensión. Que hay mucha gente que eso es lo que no... Si lo que tienes que evitar es que la lumbar se amplíe. Esos serían los movimientos de extensión, básicamente. Luego te iría a movimientos de antiflexión, que sea simplemente que el cuerpo no gire lateralmente. En el lateral, cuando haces a lo mejor el trabajo más de oblicuo que quieras trabajar. La plancha lateral. Eso, la plancha lateral y demás. El granjero. Eso, así. No, que no sé si la gente sabrá cuál es el granjero, pero es simplemente cargar con las manos peso y es pues cuando vas de compras. El granjero lo podemos hacer. Sí, cuando tienes una bolsa en un lado. Eso. Y luego los antirrotacionales, que lo que tú buscas es que no se produzca este movimiento. Es decir, yo estoy aquí, que ahí es muy común el que se llama el pull-off, que simplemente lo que hago es como empezar hacia adelante y hay una fuerza que viene de este lado, que intenta rotar y yo lo que hago es trabajar contra esa rotación. Sí, así hay que trabajar el core. Que al final, y más o menos ahí es trabajarlo, es decir, voy dándole caña por un lado, por otro, o voy generando diferentes ejercicios de ese tipo. Y hablando de los planos, pues podemos hablar de cuál es el plano y cuál es el ejercicio que más se hace por excelencia en la calle y que se abusa, aparte de que tiene poca práctica a la función que hemos dicho que tiene el core, que es la flexión de tronco, ¿no? La flexión de tronco, los sit-ups, etcétera. Todo el mundo que entrena abdominal cree que solo es eso y como estamos explicando, eso es una pequeña parte de todos los planos que hay y todas las funciones que tiene el core. Entonces, invitaríamos a que se hagan menos o incluso que se sustituyan por otras cosas. Claro, es decir, hay el famoso, que el nombre famoso que es el crunch o el crunch, o depende de qué nivel de inglés tengamos cada uno. La flexión de tronco. Eso es, si la quieres tirar hacia adelante o subir, y ya no solamente es que se haga ese ejercicio, es que se hace subiendo en exceso. Es decir, que ese ejercicio te lo encuentras y lo típico siempre ha sido, hay que llevar los codos a las rodillas. O hay que subir arriba a tocarte los pies. Y eso generalmente produce una presión muy grande a nivel de disco, cuando quizás solamente levantando la parte principal de aquí arriba, lo que sería hasta llegar a la zona escapular, es suficiente, porque ahí subir más no tendría efecto. No, tendría efecto sí claro, tiene. aquí tendríamos que explicarle a la gente pues que la función que queremos con el core activo es mantener la espalda neutra, la lumbar neutra. Entonces, si flexionamos demasiado, pues ya la función se está yendo. Por eso, como tú dices, elevar solo un poquito para mantener siempre la espalda, la lumbar neutra. Eso es. Y también el truco que muchas veces se da para ese tipo de abdominales es que yo mantengo una rodilla flexiona mientras que la otra la mantengo estirada. Porque eso hace que la zona de pelvis y la zona lumbar esté más protegida cuando hace ese tipo de ejercicio y nunca intentando llegar arriba. Que esto es un problema de lo que se vende también muchas veces a nivel de alto rendimiento, que la gente tiene que empezar a diferenciar que el alto rendimiento no tiene por qué buscar ser saludable. No lo busca. Claro, es que ahí te encuentras con que hay muchos movimientos en los que son necesarios generar ese movimiento y claro, es como cuando tú generas una movilidad amplia, por ejemplo, de pierna y tú dices, ¿es bueno llevarte la pierna a la cabeza? Pues no es necesario. Si en tu día a día no es necesario. De hecho, puedes crear hipermovilidad. Pero claro, si tú te dedicas y eres una gimnasta, pues o lo haces entonces, muy necesario. Y ya acaba siendo necesario. Ahora, ¿es beneficioso? No es. Es decir, hay una movilidad que es beneficiosa y otra que ya igual no lo es tanto. O aquí ocurre parecido. Claro, aquí podemos hablar de por qué la gente quiere hacer tanto, ¿no? Tantas repeticiones, tanto dolor y congestión abdominal, 6 minutos en planchas y cosas de estas, ¿no? Claro. Que eso la gente es como que piensa que tiene que notar ese quemazón, ese dolor, y ahí es cuando ya paro. Y cuando ya estás perturbado, que ya no eres capaz de conectar tu abdomen, que tu abdomen no se está activando como debiese, ya es cuando dices, voy a parar. Pero es que igual ya has llegado al riesgo de poder lesionarte y hacerte daño en la zona lumbar, sobre todo. Claro, porque
estoy segura de que las personas que aguantan tanto tiempo, la lumbar la tienen que sentir muy pronto. Sí, sí. De No es hecho, lo necesario, a más... ver, dime. No, no, di. Que no es necesario que, como tú dices, la activación del core se reduce con el tiempo, entonces si tú quieres hacer un récord Guinness porque te hace ilusión, ok, pero para entrenar el core no hace falta estar tanto tiempo en una plancha, por ejemplo. Claro, luego es que encima de eso, Contraproducente. sí, sí, cuando salió el tema del récord Guinness, que este año se ha superado tanto en hombre como en mujer el récord de plancha, cuando, por ejemplo, se sabe que la activación óptima no dura más de 8, es decir, depende de los estudios, pero casi todo anda, que son 8 segundos, lo que sería una plancha que tú eres capaz de activar, y si te va mucho, puede hablar 12, 15 segundos, que es donde la gente dice, bueno, por si acaso se puede algo más, nos vamos a ir a 15, y dentro de un margen entre que subo, bajo, me mantengo y Si te tal, colocas bien, ¿no? claro, dice, venga, me voy a 20, 30 segundos, pero que te encuentras muy común decir progresiones, como antes nos ha preguntado, ha comentado Caro, de tema de influencer, que te encuentras con progresiones de influencer y demás, que te dice, ¿quieres empezar a sentir tu abdomen? Y de repente ya empiezas con, pues vamos a hacer una progresión de planchas, 5 segundos, 10, 15, 20, 1 minuto, 3 minutos, 8 minutos, y dices, va a hacer una sesión de plancha continua, 1 hora, va a crear el récord. Sí, al final lo que más se siente en la plancha cuando pasas de tanto tiempo es la espalda, los hombros, todo menos el abdominal, ¿no? Claro, claro, eso es, que al final, y sobre todo por eso, porque no somos capaces de mantener la espalda neutra. Pero llega un momento en el que esa espalda neutra se pierde, que cuando hablamos de espalda neutra, lo que nos referimos es que la espalda tiene una curvatura, es decir, no sería aquí, aquí tendría una curvatura lumbar, y estamos hablando de una hiperlordosis cuando esa curvatura está muy acentuada, es decir, cuando estaría muy aquí, imagina que esta sería la lumbar, pero es que la curvatura lumbar debe tener entre 5, 10, 15 grados, que sería lo óptimo. Y eso es cuando hablamos de una curvatura neutra. Quien tenga una curvatura excesiva tiene que intentar llevar su curvatura, que sería natural en su caso, a una curvatura menor para llevarla neutra. Que ahí por eso siempre hay veces que se corrigen esas curvaturas. Pero no siempre hay que generar correcciones o curvaturas que la gente ya tiene. No, claro, hay que mantenerla en neutro. Es verdad que hay muchas personas que tienen ese problema de hiperlordosis, entonces ahí sí que tienes que corregirla un poco, pero no, pero hay que encontrar la curvatura neutra. Cada persona tiene sus grados diferentes, ¿no? Y donde estén cómodos para trabajar en esa posición. Sí, eso es. Luego, del tema de las funciones que hemos estado hablando, que creo que lo hemos dejado un poquillo ahí al lado, de las funciones que tiene, sobre todo la abdominal y todo lo que sería el core, pero centrando más en tema abdominal, que al final lo que hemos dicho es estabilidad. Exacto. O sea, por supuesto los movimientos de la columna, flexión, rotación, etcétera, también las hacen el abdominal, pero lo que nos interesa a nosotros es lo contrario, es mantener la columna con el menor movimiento posible. Entonces, pues eso, mantener la estabilidad de la columna para que esté en su forma óptima, que es la curvatura neutra, para que los discos sufran menos. Al final es para que las cargas se repartan mejor en tu columna. Claro, sí, y pensando que al final es un músculo, que lo que busca estabilizar y su función es siempre como auxiliar, generalmente es más auxiliar que productor del movimiento como tal, en muchos casos, tenemos que pensar que trabaja en todo ejercicio. Es decir, que no, Eso es. que eso es importante, que muchas veces es que yo hoy no he entrenado abdomen, no, perdona, el abdomen va contigo. Es como si dijera, hoy me he levantado y no he pensado, algo tendrás que haber pensado. Es decir, el cerebro no funciona solo. Y no va, es decir, funciona solo, que no necesitas tú Claro. hacerlo de manera voluntaria. Claro, entrenes piernas, entrenes brazos, entrenes espalda o no entrenes, pero te muevas por tu casa y hagas cosas, al final el abdomen ahí tiene que hacer su función. Entonces, en todo entrenamiento, aunque no hagas un ejercicio específico de core como tal y como lo conocemos, el core tiene que estar entrenando activo y sujetando la espalda, ¿no? Y luego lo de, bueno, esto es un mito, igual lo estoy metiendo pronto, Vale. pero lo de entrenar por partes. No, yo quiero entrenar el inferior solo. Yo solo quiero entrenar el superior.
Sí que es verdad que el core está formado por diferentes músculos, pero al final la activación es un poco siempre conjunta, Claro, eso es. ¿no? Sí, 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 es como que la gente piensa que tú puedes, es como cuando te hablan de quema de grasa. Que parece que es que llega un momento en el que quemas grasa y es que te has tirado 20 minutos antes que no has quemado nada. Ahí no has quemado nada. Ya, eso es otro tema. Pues esto es parecido, es como estoy trabajando solamente abdomen superior. Y la gente tiene que entender que muchas veces trabajas algo de esa zona que está participando con más activación, pero trabajas todo el abdomen. ¿Y por qué lo estamos hablando? El abdomen en sí estabiliza. Entonces, es verdad que se sabe, por ejemplo, que el oblicuo entra más en trabajo de movimientos laterales, movimiento contralateral y demás, pero se trabaja generalmente, es decir, está trabajándose siempre y se trabaja en su conjunto, ¿no? Tiene que estar todo activo a la misma vez para la función que estamos diciendo. Eso es. Y luego, yo quería comentar que estábamos hablando antes del tema abdomen, de cómo, relacionándolo de nuevo con la función y demás, y por qué muchas veces encontramos gente que pensamos que el abdomen, que una persona tiene un abdomen fuerte, un core fuerte, cuando lo tiene marcado. Si tú ves a una persona que no tiene el abdomen marcado, piensas, este de abdomen no tiene nada. Y luego te puedes encontrar gente con una obesidad, incluso si llegaron a ser obesos, que por su tipo de trabajo o lo que haga, tienen un trabajo de fuerza, de tronco, de tema abdominal y son unas bestias a nivel abdomen. Pero claro, no se lo ve porque tiene una capa de 4 kilos de grasa por encima. Pero realmente si pudiera generar es decir, si tú, como a nivel de cadáver, cuando se hace una autopsia, si viese ese abdomen, sería un abdomen muy potente. Claro, aquí es que confundimos la estética, bueno, confundimos un poco todo, entrenar el músculo con quemar la grasa, con esto. Entonces, si no se ven los cuadraditos es que no está fuerte, pero no tiene nada que ver porque una cosa es la grasa que tienes ahí acumulada y otra cosa es la funcionalidad de tu musculatura. Entonces, hay que aprender a diferenciar entre la grasa y el músculo, porque igualmente, pues porque entrenes más el abdominal no significa que vayas a perder esa grasa de ahí. De hecho. Claro, eso sí, ya metiéndonos en ese tema un poco ya de mitos que también va por ahí, eso que la gente piensa que hacer abdominales, que si quiero perder la parte de abdomen, tengo que hacer abdominales. Y esto ya lo comentamos un poco en un vídeo anterior, que hablamos de eso, de cómo no se puede perder, si tuviéramos que decir entre si se pierde grasa localizada o no, sabemos que no. Y de hecho, la grasa que se puede perder de algún modo, algo más localizada, y que para nosotros, seres de la vida diaria, es decir, personas de la calle normales que entrenamos para estar medio bien y tal, no tendría mucho sentido la diferencia que te dan los estudios, que es mínima. En cuanto a si meto cardio y lo combino cardio de piernas con trabajo de fuerza de piernas, se ve que hay un ligero pérdida de grasa superior en piernas, pero claro, es ligero. Es decir, no llega a ser ni significativo. Cuando te vas a los estudios, que significativo significa que realmente es útil. Es decir, que algo que dices, estadísticamente, esto está claro que si lo haces tiene más resultados. Cuando hablamos de que igual hay pequeñas mejoras, pero no es significativo, quiere decir que, claro, que a nivel de números en este estudio ha salido un poquito por encima, pero que igual mañana sale otro y no te lo estás asegurando. Que no hay evidencia de que tú, por entrenar una zona del cuerpo, vayas a quemar la grasa de esa zona. Entonces, hay evidencia mayor de otro entrenamiento, o sea, de entrenar de diferente manera para quemar más grasa, pero no para elegir dónde quemarla, ¿no? Yo siempre digo eso a mis clientes. No puedes elegir de dónde quemar la grasa. Claro, lo que pasa es que... Aunque haya ligeras... mejoras. Claro, es que mucha gente... Es decir, es cuando cogemos un estudio y de ese estudio queremos crear que esa es la verdad. Es decir, que sale un estudio que ha dicho, oye, comer fruta aumenta los niveles de fuerza, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y ya todo el mundo cree que es que comer fruta y a lo mejor es lo que estamos hablando, es que parece que puede aumentarlos, pero si no sabemos leer muchas veces la ciencia, que es lo que ocurre a mucha gente, que no sabe leerla y encima se atreve a publicarla
como que son hechos verídicos. Que ya, claro, y ya la gente de a pie que no sabe ni lo que le estamos contando ya se pierde totalmente. Claro. La verdad es que la gente de a pie busca esos titulares, ¿no? Entonces, claro, es difícil luchar contra ellos. Sí. Es decir, bueno, todo depende. Bueno, no se sabe muy bien. Bueno, ¿sabes? Pero bueno. Luego, el tema de las repeticiones. ¿Tú qué piensas del tema de eso? ¿De hay que hacer tantas repeticiones? ¿De cuántas repeticiones haría el trabajo de abdomen? ¿Cuánto tal? ¿Qué harías de más? Bueno, es que la gente busca que le arda, que le duela sentirlo, que no pueda más, pero como hemos estado hablando previamente, si ya sí que hay evidencia que a partir de los 8 segundos, pues ya la activación isométrica no es tan interesante, pues no hay que llegar a esa fatiga que la gente busca. Eso. Pero claro, ¿cómo se lo explicas? No, claro, y luego, encima cuando tenemos la popularidad de gente que sale, por ejemplo, poner el ejemplo a Cristiano Ronaldo, que ha sido como el mítico de hacer 1000 abdominales diarios o cosas de este tipo. Y claro, la gente al final tiene ese referente, ve ese cuerpo y tú piensas, claro, A más A me da B, cuando realmente no es así. Y luego encima ni es necesario y encima era mentira. Es decir, que luego cuando hablabas con gente cercana, decían que es 1000 abdominales, no es 1000 abdominales, hacer un entrenamiento normal, como hace todo el mundo. Claro. Sí, sí. Bueno, entendiendo y explicando a la gente que la función del abdominal es otra que no cansarlo a muerte, pues yo creo que eso se irá educando y la gente irá aprendiendo a que no hace falta esa fatiga, igual que no buscas la super fatiga en el cuádriceps, ¿no? Yo qué sé. Claro, eso es que sería similar, es como si tú buscas que el cuádriceps no pudieras más, tampoco se suele buscar eso, es como... Así que yo, por ejemplo, si diera algo de repetición a nivel de abdominales, si te metes a hacer crunch, si te metes a hacer a lo mejor oblicuo, te metes a hacer algún tipo de abdominal en fútbol o algo similar, yo me iría a generar unas repeticiones que no sean excesivas. Es decir, cuando no hablo de ser excesivas, no trabajaría, al menos yo no trabajo con más de 20 repeticiones por lado. Yo he visto incluso gente que trabaja con 30, que no me parece mal, pero es que 30 sabes que hay mucha gente que no te va a llegar. Yo suelo trabajar 8, 10, 12 con otro ejercicio normal. Es decir, lo meto como si hiciera un trabajo de cuádriceps, de bíceps, de pecho, y trabajándolo como un músculo normal, si lo meto dentro de una sesión. Sí, sí, por tiempo también lo hago yo. Claro. Sensaciones, si empiezas a notar más la lumbar que el abdominal, paras, da igual la repetición que estés llevando, ¿sabes? Sí, sí. Y luego, otra de las cosas que estuvimos hablando que nos hemos saltado un poco, ha sido el tema de los momentos. De en qué momento trabaja el abdomen. Que dentro de una sesión, que sobre... Sí, porque hay mucha gente que quiere entrenar solo un día abdomen o todos los días a todas horas, ¿no? Sí. ¿Cuándo meterlo? Claro. Como hemos dicho, en cada entrenamiento, de cada cosa, en cada movimiento, el abdomen tiene que estar ahí dando el callo, entonces no hace falta tampoco fatigarlo. Como estuvimos hablando el otro día, pues estamos de acuerdo en esto. A la gente experta, pues lo puedes hacer de activación previamente a su entrenamiento. También depende del entrenamiento, porque si es muy exigente del abdominal, entonces no lo vas a fatigar para luego tenerlo fatigado. Y a la gente iniciada, pues quizás sí meterlo dentro de su circuito de entrenamiento, pues un ejercicio más específico de core según sus necesidades. Claro, sí, eso no fue lo que hablamos, que incluso casi ninguno de los dos estaría por meterlo al final de la sesión. Es decir, como una parte libre, salvo que sea... Si salvo que a ti te guste hacerlo, porque te gusta trabajar esa parte y te gusta sentirlo, claro, que es una parte más psicológica y que ahí entramos ya en que no pasaría nada tampoco por hacerlo. O es algo, por ejemplo, si trabajas mucho a nivel de futbolista, de cuando tienes jugadores de baloncesto, de estos tipos de equipos, donde tú generas esa parte final en el equipo, buscando también esa parte de relajación, un poco de algo de abdomen, de la gente echarle antes de irse al vestuario entre ellos y bajar un poquito las pulsaciones con ese tipo de trabajo. Pero sí, como dices, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, a principiantes lo metería dentro de la sesión y con gente muy experimental lo metería como una parte de activación en un calentamiento previo. Esa parte. Yo
ahí yo meto esa variante, ¿no? Depende del entrenamiento que vayas a hacer. Si es muy exigente, quizás no fatigaría tampoco mucho el abdominal, pero sí lo activaría previamente. Sí, estoy mirando a ver si nos hemos colado alguna pregunta, que yo creo que no ha habido ninguna, así quitando la de Carolina. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Ahora hablamos un poco de los test que se pueden hacer para evaluar y demás, que eso no lo hemos tocado. ¿Verdad? Pues listo. ¿Hay preguntas? No, acabo de hacer Preguntar. un barrido Ah, vale. y no veo ninguna pregunta. En tema de test, es decir, ¿tú qué opinas del tema de test? Que eso tampoco hablamos ayer nosotros, lo dejamos ahí Es verdad. para comentarlo hoy, que lo pusimos al final. Ya me han preguntado por qué pienso de los test de abdominal o similar. Bueno, depende de qué test, porque yo he visto test por ahí que son ¿cuántos sit-ups puedes hacer en un minuto? Claro, ya estamos hablando de que no podemos fatigarlo, es decir, no tiene sentido porque igual estamos corriendo el riesgo. ¿Es un test? Sí, lo es. Ahora, ¿es un test que igual estás corriendo mucho riesgo a poder lesionar a alguien? También. Claro. Yo los test que hago a las personas cuando van a entrenar conmigo es ver qué control tienen de su aislamiento lumbopélvico, si saben controlar bien dónde está su lumbar, si saben bien estabilizar, etcétera. Pero no hago test por tiempo y repeticiones y eso. Y luego, no me acuerdo cómo se llama la máquina, hice una formación hace un tiempo que están investigando con una máquina de estas de presión. Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, de las que te meten, Como... que te presionan aquí, ¿no? Para ver si ya estabiliza, como es la que tú dices. Claro, entonces se mete en la lumbar, es como un cojincito con una válvula. Ah, sí, el Y entonces Stabilizer se llama. esto, es que no me acordaba el nombre. Con esa herramienta yo la veo interesante y este test sí que lo podría ver como interesante, pero el resto que se ven por ahí. Claro, es que al final nos vamos a que es más interesante a nivel de tema abdominal valorar la movilidad y la capacidad de control que tiene tu abdomen. Sí, porque estamos hablando que la finalidad del abdomen es estabilizar y generar como ayuda a otros movimientos. Entonces, si tú lo que buscas es saber cuán fuerte es ese abdomen, sabemos que no puedes activarlo mucho tiempo y a partir de ahí, si lo está activado, es porque está empezando a activar otras cosas. Porque el abdomen como tal Claro, no está trabajando. Y si es verdad que hay una la palabrota es la disociación lumbopélvica, que no me salía antes. sí, sí. Entonces, es buscar un poco esa parte neutra, si eres tú capaz de controlarla, si se te va cuando haces el ejercicio, si no se te va, si a lo mejor eres capaz de trabajar sobre un peldaño o irse una barra recta, qué cantidad de equilibrio tienes sobre eso, que gran parte el FASPRE está en esa facilitación para que te busque el abdomen para estabilizar ese movimiento. Que quizás... O elevar una rodilla y ver qué pasa en tu lumbar, en tu cadera. Sí, de hecho hay una cosa, por ejemplo, muy común a nivel de instituto que se hace y se sigue repitiendo mucho, que es el test de crunch, el que hemos hablado de crunch o de crunch, de subir arriba directamente, creo que eran 30 segundos o un minuto, y se hace, pero encima se hace también porque en parte casi te lo solicitan. Cuando tú vas a hacer ciertas cosas, es como que se te está estandarizado y forma parte como de una batería de test que hombre, siempre puedes quitarlo, pero que es muy común encontrarlo. Y lo que hemos dicho, encima ¿Sí? la gente ni lo modifica, porque si tú lo modificas, no hace falta subir entero, que levanta hasta la lumbar del suelo, pues podría tener sentido, pero es que la gente lo hace como bien. Pero son test que se hacen en el instituto, quieres decir. Sí, en este caso es un test, por ejemplo, de instituto, que se sigue haciendo y que yo este año que he estado metido en cosas de temas de oposición y cosas de esas, ¿Sí? y te das cuenta que lo lleva muchísima gente en su planificación. Bueno, chicos, pues no lo hagáis. Es de educación física. Claro, pero también te lo encuentras que es como la batería que hay y a lo mejor, es decir, yo una vez que hablo con gente del sector también te dicen, hombre, no pasa nada porque se haga una vez, simplemente lo tomo como un test de referencia, pero claro, es que muchas veces piensas, ¿y para qué lo quieres? Si tampoco... O sea, ¿qué referencia quieres tener? ¿Qué capacidad Claro, en esa tienes de parte seleccionarla?
que ya se ha pasado, que sabemos que los test no se suelen evaluar, no son como la parte de evaluación, sino es como una parte de partida para saber la condición física de tu alumno, pero que encima mejor me lo pones. Dices, pues no lo hagas, si no te sirve para valorar lo que quieres valorar. Sí. Ya, pero es que la presión social también es importante, ¿eh? Cuando la gente quiere esta flexión de tronco, al final muchos entrenadores o profesores ceden Sí, a esa sucedemos al final. petición. Sí. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Realmente lo tenemos todo hablado, creo que llevamos más de 30 minutos. Así, qué rápido. Yo creo que sí, porque como hemos cortado y tal, pero son menos 20 pasar aquí en España, la 1 menos 20. Yo no sé si la gente que está aquí son entrenadores o gente que le interesa el entrenamiento, pero yo creo que hemos hablado muy técnico, ¿eh? Sí, que también No sé. es que es complejo. Aparte esta no se puede generar tampoco una charla menos técnica, porque al final hemos definido hollow y bracing sabiendo que son dos movimientos que son técnicos, pero lo hemos definido para que la gente lo entendiese. Los patrones de movimiento, que al final es la clave. Hemos hablado realmente de no quemar la casa porque no se puede. Uh-huh. Y al final la parte práctica del COE, que la hemos ido hablando sobre lo que hemos ido hablando, al final se puede coger esa parte práctica de lo que hemos dicho, cómo trabajarla. Bueno, ahí Xavi se ha entendido perfectamente. Compañera que se ha entendido perfectamente. Genial, me alegro mucho. Perfecto. Pues no sé si alguien tiene alguna preguntilla y si no, pues cerramos en 15 segundillos. Vale. ¿Vale? Y La ya. diástasis para otro momento. Sí, porque es que la diástasis sí nos da para hablar, eso estaría para bastante. Sí. Pues bueno, si No nadie... hay preguntas. He estado aquí mirando y no. No, no hay nada, no. Pero, pues nada. Pues muchísimas gracias por invitarme aquí. Aquí hay una profesora de educación física, dice. Sí, tiene una pregunta. Ah, tiene una pregunta. Venga, hazla. A ver, estamos expectantes. Ella no hace el test de abdominales, ¿lo lees? Sí, yo lo leo. Pero, vale. Bueno, yo mientras agradezco. Que muchísimas gracias por invitarme, darme este espacio y que ha sido un placer. Y espero que haya servido a tu audiencia y a la mía. Ah, que qué test haríamos en vez del típico crunch. Yo por lo menos lo que yo haría es basarme en... Es decir, ese tema de trabajo abdominal lo basaría en algo más que tenga que ver con la coordinación. Es decir, con el tema de coordinación, equilibrio, que al final es donde trabajaría el tema abdominal. Entonces, si quiero valorarlo, igual hago, pues... Espérate, que yo personalmente no lo hago porque hago test estandarizados para evaluar la condición física del alumnado. Claro, eso, al final, si tú generas un material de test donde algunos de ellos que pueden ser lesivos lo estás eliminando, sabiendo que sobre todo el abdomen trabaja en cualquier otro tipo de movimiento, imagínate que yo hago un test de dominada, de lo que sería simplemente una dominada tirando para arriba. Si yo veo que ese alumno no balancea, por ejemplo, yo ya sé que tiene cierto control abdominal. También es verdad que depende de la cantidad de fuerza que tiene en los brazos. Pero si empieza a juntar diferentes tipos de test, como puede ser, por ejemplo, un test de dominada, el test de equilibrio sobre cuerda, es decir, sobre a lo mejor una barra, hago un peso muerto en la pierna intentando estirar aquí, hacia adelante, que es el Owa Fitness Test, creo que se llama, o algo así, creo que recordar. A mí esa parte me daría lo que sería el grado de saber la competencia abdominal que tiene. ¿Sabes qué pasa? Es que los profesores de educación física tienen como un equipo de fútbol súper heterogéneo, quiero decir, con chicas súper hiperlaxas que no tienen tono muscular, chicos descoordinados, grandes, ¿no? Entonces yo me centraría muchísimo en la coordinación y el control lumbopélvico y luego la activación, sí, pero no, como tú dices, no haría un test de crunch. Claro, eso es. Pues nada más, si nadie tiene ninguna pregunta, que yo agradecerte a ti que has participado, que en verdad he intentado, sí, he llamado a bastante gente y tal, y tu charla ha sido como de las más, cuando la puse un poco a votación, ha sido de las más votadas, en la que la gente está bastante interesada. Así que nada, gracias a ti. Espero que haya servido y muchísimas gracias.
Nada, a ti, Rocío, también. De nada. Venga, hasta luego, Estefanía. Adiós. Adiós.